Ok, Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad. Te pedimos, por favor, que te manifiestes a nosotros, que nos permitas entenderte, ser sensible. Te pedimos, por favor, tu guía todos los días. Te pedimos, por favor, que vuelvas pronto. Te pedimos, por favor, que esta reunión sea para tu honra. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Vamos a seguir entonces en Gálatas 5, donde estamos viendo ahora el fruto del Espíritu. Hemos visto palabra por palabra y en el fondo hace bien para entenderla de buena manera. Vamos a leer nuevamente desde el verso 18 hasta el 26. Gálatas 5, 18 al 26. Dice así: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, al ser guiado por el Espíritu, ellos no necesitan estar bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, es decir, son evidentes, son conocidas, que son adulterio, que no aparece en el original, pero está fornicación, inmundicia, lascivia. El primer grupo que tiene que ver con esa libertinaje en un sentido, porque no se considera a Dios, como vimos en Romanos capítulo 1. Idolatría y hechicerías, que reemplazan a Dios, procura reemplazar a Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Va aumentando ya los pecados, van aumentando la división, ¿verdad? Y llega al punto en que ya se forman los grupos. Homicidios, no aparece en el original, borracheras y orgías. ¿Ya? También lo vimos, esa son ya pecados que hace el hombre personalmente y son de manera ya sin control. Eso lo hemos visto, pero además dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, toda una variopinta de tipo de pecados que el hombre va inventando época a época, tiempo a tiempo. Y dice después acerca de las cuales os amonesto, o previene, quiere prevenir, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este llamado de atención es que los creyentes tienen que saber que ellos también pueden llegar a hacer estas obras e incluso a practicarlas, teniendo aún el Espíritu de Dios. Entonces, por eso el cuidado de no ponerse bajo la ley. Más, es decir, en distinción de eso, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces llegamos a paz la vez anterior, ahora vamos a leer la paciencia, que está en el grupo de la relación, ¿verdad?, con el prójimo, ¿ya? Tanto los creyentes como con todos los demás. El próximo, ¿ya? Prójimo y el próximo que está al lado. Entonces vamos a ir leyéndolo, ya dice, paciencia, longanimidad. La paciencia es la largura de ánimo, magnanimidad incluso. Largura de ánimo es equivalente a la tolerancia y significa una manifestación de, incluso dice, largura y anchura de ánimo. Es decir, que uno soporte, que su ánimo no se quebrante. Esta paciencia divina es operada en el creyente por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que obra en cuanto a la paciencia. La paciencia no es algo que yo tengo que buscarla. Yo tengo que permitir que el Espíritu de Dios obre en esa longanimidad, largura o anchura de ánimo. Es decir, que uno soporta lo que, lo que está alrededor en el ambiente y tiene que ver con el prójimo. Vamos a leer Colosenses 1:11. Marco 16. Dice, a ver, verso 10 de Colosenses 1. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso tiene que ser constante.
tanto llevar fruto, ¿verdad? Y a la par creciendo en el conocimiento de Dios como crece una planta, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Conocemos eso? Fortalecidos con todo poder, un poder dinámico, como un potencial que hay dentro de nosotros y se manifiesta hacia el exterior. Dice, conforme a la potencia de su gloria, nosotros podemos eh, ser fortalecidos porque el Espíritu de Dios es Dios mismo y Él fortalece conforme al poder de su gloria, porque tenemos su Espíritu. Dice, para toda paciencia. Ahí está la palabra que es macrothimia, que es largura de ánimo, y longanimidad. ¿Ya? Longanimidad es una gracia también. La palabra ahí, longanimidad, es con gracia. ¿Ya? O sea, agregada la gracia. Dice, para toda paciencia. Entonces, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Entonces es de Dios, no puede ser del hombre, es de Dios por su poder, ese poder dinámico, por, por medio del Espíritu que habita en nosotros. ¿Ya? Y el otro texto que podemos ver es en Efesios 4, 1 y 2. Aquí está hablando de la unidad del Espíritu. Algunos la mencionan como la unidad de la iglesia. Yo he leído, no, pues aquí no habla de la unidad de la iglesia, la unidad del Espíritu. O sea, permitir que el Espíritu obre como uno solo, como un solo ser en medio de su pueblo. Dice 4:1 de Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, o del llamado como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y cuando dice soportándoos, ¿ya? Y después dice con paciencia, ahí está la palabra largura de ánimo. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, mansedumbre también está allá en el fruto del Espíritu, lo vamos a ver después, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya? Entonces esto es recíproco. Y la paciencia tiene que estar en cada uno, porque estamos entre hombres, po. Estamos entre hombres pecadores, débiles, y que a veces hacemos y decimos cosas, etcétera, pero también hacia aquellos que no conocen al Señor. Y ahí está el fruto del Espíritu. Y Primera Tesalonicenses 5:14. ¿Lo pueden anotar los que quieran? Primera Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los desordenados. Esa es la palabra, sin orden, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Y cómo uno va a ser paciente con todo eso, con los de que desordenados, los de poco ánimo, sostener a los débiles? ¿Cómo? Es fruto del Espíritu. Y a veces algún creyente puede decir, no sé cómo pude hacer eso, no sé cómo puedo yo hacer tantas cosas con ese ánimo. Es el Espíritu de Dios. Si uno no puede por sí mismo. Entonces, la obra de la largura de ánimo, ¿verdad? Para sostener, soportar, como dice en Efesios, y aquí tiene que ver con el hecho de aquellos casos difíciles, ¿verdad? En que solamente por el Espíritu de Dios uno puede tener esa paciencia, ese ánimo largo y no desencajarse en cuanto a la personalidad, en cuanto a esos casos. Y el otro es que es el poder dinámico de Dios el que permite, por el Espíritu de Dios, que se manifieste esta magnanimidad, ¿verdad? Longanimidad o magnanimidad o largura de ánimo. Es del Espíritu de Dios. Lo otro es benignidad para con el prójimo. Vamos a ver benignidad. Dice así, suavidad y dulzura. Es también una expresión propia de Dios. El salmista dice que debemos gustar y ver que Dios es bueno, porque Él es bueno. Él manifiesta la benignidad. Aquí benigno.
que es sinónimo de afable, piadoso. No se trata de debilidad, sino de entrega sin resistencia a favor de otros. Entonces, ¿uno qué hace? Uno siempre defiende lo suyo. Uno se equivoca muchas veces, incluso en defender la verdad, cuando defiende la Biblia, uno se aira, se enoja. Y la benignidad tiene eso. ¿Qué cosa? Que uno concede, ¿ya? Y no es debilidad. El Señor lo hizo así. Él concedió y no es debilidad. Es benignidad. Todo lo hizo por bondad. Aunque aparece después la palabra bondad, pero aquí la benignidad tiene que ver con esa actitud suave, como decía allí, dulce, ¿verdad? ¿Has visto hermanos, hermanas dulces? Yo he visto hermanas que son dulces, que son suaves, que nunca se enojan, nunca gritan, nunca hablan fuerte, nunca ponen una cara agria, nunca. Eso es, pues nosotros a cada rato tenemos que aprender de eso, ¿eh? Es fruto del espíritu, no es por esfuerzo humano. Dice, la benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos, como lo dice el Señor, que Él es bueno con los ingratos y los malos. Podemos ver en Lucas 6:35, para tener al menos algún texto. Lucas 6:35. Dice así. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Ahí está la palabra. Y de ahí viene la palabra, es muy parecida a Cristo, que es Christos, para con los ingratos y malos. Otra vez dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, es decir, el carácter del Padre, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Por naturaleza, Él es benigno. Él es suave, Él es dulce. Y como dice también, Él es afable y piadoso. Esta debe de manifestarse en la vida cristiana, por formar parte del carácter moral de Jesús. Tiene necesariamente que ser producida por el Espíritu Santo en el creyente. No hay otra forma. Y veamos Efesios 4:32. ¿Cómo lo dice ahí? Dice así, Efesios 4:32. Verso 31. Para que veamos que el Espíritu de Dios ha venido a hacer una obra en nosotros, que es el fruto y ha de manifestarse. Y aquí, en Efesios, tiene que ver con esa manifestación de la benignidad, de la afabilidad, de la dulzura, ¿verdad? De la suavidad para con los creyentes. Dice, verso 31, capítulo 4 de Efesios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y Efesios es una carta circular que seguramente era para todas las iglesias que estaban en el Asia Menor. Entonces aquí es general. Antes ser benignos unos con otros. Y ahí está la palabra benignidad, benignos. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, hacer algo que para el hombre es una cosa débil, es una cosa que, porque el hombre quiere siempre defender lo suyo, defender y no parecer como débil o un carácter débil. Y dice que no es debilidad, es fruto del Espíritu, ser benigno, unos con otros, dejar todo lo otro que da un mal testimonio y que afecta al alma del creyente, a la persona. Como les decía, yo he visto hermanos, hermanas especialmente dulces, que son suaves, y como decíamos, que son afables, son así, y ese es fruto del Espíritu. La, la otra es bondad, ¿ya? Es muy parecida a la benignidad, pero bondad. Se refiere especialmente a la generosidad de corazón y hechos. Es la expresión de la generosidad. Aquí más bien es el ser generoso con el otro.
en hechos concretos y la manifestación de la nobleza de carácter. Esta virtud manifiesta en todo el obrar de Jesús. Solo es posible alcanzarla por medio del Espíritu Santo, no hay otra forma, que reproduce a Cristo en la vida cristiana. Si bien en el texto griego la lectura más segura es el fruto de la luz, acá en Efesios 5, veamos en Efesios 5:9, y vamos a ver qué es lo que dice. Efesios 5:9. Dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y cuando dice el fruto del Espíritu, una mejor lectura ahí, como iba a explicar, es que la palabra es el fruto de la luz. Es mucho más certera esa traducción en vez del Espíritu. Pero no hay contradicción en absoluto porque el fruto de la luz tiene que ver con lo que es de Dios, con lo que es del Espíritu de Dios que lo provoca. O sea, en el fondo, eh, la luz tiene que ver con la vida, pero con la vida nueva que uno ha recibido, no con las tinieblas que son, como habla ahí más abajo, y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas en el verso 11, que es lo que nos caracterizaba antes. Entonces, la luz tiene que caracterizar al creyente, porque el fruto de la luz o del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por eso dice antes, andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque en el fondo es la vida nueva. Y en esa vida nueva está la realidad de la habitación del Espíritu Santo, que manifiesta esa luz. Entonces dice, equivale a decir que quien vive en la luz, es decir, en Cristo, practica todo lo que es bueno. La raíz de la palabra significa ser útil o servicial. ¿Ya? Por eso tiene que ver con la generosidad, esta bondad. No es una bondad natural, sino la expresión externa de la plenitud del Espíritu Santo. Veamos 2 Tesalonicenses 1:11. Dice así. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, Pablo por lo de Tesalónica, para que nuestro Dios tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es decir, hay un propósito de bondad, hay una intención de bondad y esa tiene que ser cumplida y eso lo hace Dios por su Espíritu. Y toda obra de fe con su poder. Lo hace Él con su poder, la obra de fe, y el propósito de bondad lo cumple Él mismo. Entonces, tenemos que nosotros entender, como decíamos, se leía aquí, no es una bondad natural, sino la expresión externa de la plenitud del Espíritu Santo, es decir, una obra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, esa bondad, como leíamos, se puede cumplir solamente a través y por medio del poder de Dios, de la obra de Dios en uno. Entonces, una y otra vez, los términos van mostrándose como una obra divina en el creyente y nosotros tenemos que permitirla, solamente reconociendo la realidad y la habitación del Espíritu de Dios en nuestros corazones y permitir también que Él manifieste el fruto. Ahora vamos a ver aquellas, como veíamos antes, que tienen, espera un poquitito, tienen que ver con la actitud, la relación personal propia del creyente. Y esa es mansedumbre. Son tres: mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza, esas tres. Vamos a ver la fe. Dice, fe en realidad es mejor fidelidad, dicen muchos que mejor esa traducción, fidelidad. Es decir, la manifestación de la fe en la esfera de la santificación. ¿Ya? Entonces, la fidelidad, que es fruto del Espíritu, para que se manifieste la obra de la santificación, es decir, de fe en fe. Y eso lo hace el Espíritu de Dios en el sentido que santifica la vida por medio de la fe. No como el ejercicio de la fe que justifica, que esa es la primera,
sino como la medida de fe necesaria para actuar conforme a lo que Dios demanda. Entonces están los profetas que eran fieles, ¿verdad? Están los creyentes fieles al Señor, la fidelidad que hace, permite que sea llevada a cabo la obra de Dios por medio de esa manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, la fidelidad aquí es una obra del Espíritu de Dios, o sea, el mantenerse fiel al Señor es una obra del Espíritu de Dios, eso está diciendo. Y eso concierne al creyente en sí mismo. Eso está diciendo acá. Sigamos con la mansedumbre. Es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Hay dos, aquí va a ver que, vamos a ver después que hay dos personajes, por así, personas en la Biblia que fueron mencionadas como mansas, que es Moisés y el Señor. Entonces dice, es el justo equilibrio entre la incapacidad de airarse y la propensión a la ira. Entonces, hubieron muchas situaciones que Moisés podía haberse enojado, haberse airado con el pueblo de Dios, pero él no lo hizo así. Entonces, la mansedumbre, en un sentido, tiene que ver con el hecho de que uno no se siente atacado, ¿ya? No se siente atacado. Por eso habla de la humildad también. Uno no se siente atacado cuando lo atacan porque en el fondo es a Dios a quien atacan. Es a Dios a quien injurian. Es a Dios a quien provocan. En ese caso no a Moisés y no al Señor. El Señor dejó todo en las manos de Dios su Padre porque en el fondo decía, vengo enviado por el Padre, yo soy Dios, pero soy el Hijo de Dios, y todo lo que me digan a mí es contra el Padre. Entonces usted va a tener que arreglárselas con él, no conmigo. Aunque todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo, en realidad la mansedumbre es esa. Como leíamos, es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Y él fue manso porque él se puso bajo la voluntad de Dios y recibió todo el maltrato, el esputo, todas las palabras inadecuadas, todo el castigo por su mansedumbre que se mantuvo bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos creyentes en el tiempo, cristianos, y también aquí en la Biblia como Esteban, que era manso, porque él entregó su vida y él dispuso su vida para la obra del Señor? Esa es la mansedumbre, no defenderse uno mismo. Es el justo equilibrio entre la incapacidad de airarse y la propensión a la ira. Tan solo a dos hombres se les llama mansos en la Escritura, Moisés y Jesús. Y de Moisés se dice que era muy manso, allá en Números 12:3. No solo manso, sino muy manso. Y eso significa que no se defendía, porque no solo se sometía voluntariamente a lo que Dios determinaba, sino que ante las críticas que padecía no se airaba, sino que intercedía ante Dios pidiendo misericordia para los ofensores. Pablo habla de la mansedumbre de Cristo a los Corintios, por la mansedumbre de Cristo. Segunda a los Corintios 10:1, podemos verlo. Segunda a los Corintios 10:1. Dice así. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Entonces, él está diciendo aquí que pone delante la mansedumbre y ternura de Cristo, porque Pablo obraba de la misma manera. Dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, es manso y humilde. Más ausente soy osado para con vosotros. Entonces ausente les dice todas las cosas. Presente es manso. Pero eso en un momento, así como el Señor actuó cuando en los patios del templo, en contra de aquellos que hacían negocio con las cosas de Dios, que era casa de oración, no era casa de mercado, no era negocio, él obró con justicia y se hizo ese látigo de cuerda y lo echó. ¿Por qué? Porque en el fondo está defendiendo las cosas de Dios. Si se lo hacen a él, no importa. Si se lo hacen a Dios, cambia la cosa. Pero tienen que tratar con Dios. Y él estaba en las condiciones allí de dar a conocer que el templo no era para ese uso. Entonces el apóstol Pablo dice,
por la mansedumbre y ternura de Cristo, en el sentido de que él lo que está manifestando el mismo apóstol Pablo es eso, cuando está presente con ellos. Pero cuando no está presente, obra y habla osadamente. Entonces dice, cuando lo que correspondería desde el punto de vista de la acción del otro fuese vara, entra en alternativa amor y espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo dice, ¿cómo voy a ir a vosotros? ¿Con vara o con espíritu? Dice, con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Cómo quieren ustedes que me presente? Él podía usar la vara, pero él no quería usar la vara. Él quería usar el amor y espíritu de mansedumbre que lo tenía. Pero él defendía las cosas de Dios, pero él nunca se defendía a sí mismo, jamás. Así como Moisés, así como Pablo, así como el Señor. Aunque nunca se dice que Pablo era manso, sí tenía es la característica del Señor, porque decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que allí darnos cuenta cómo ellos eran, cómo era Moisés, cómo era el Señor, cómo actuaba Pablo también, y darnos cuenta que el Espíritu de Dios estaba haciendo la obra allí. El Espíritu de Dios estaba allí. Porque Moisés también tenía el Espíritu de Dios para ese servicio. Y también el Señor tenía el Espíritu de Dios para ese servicio. Entonces dice, la mansedumbre es entonces un trato de moderación, humildad, suavidad con afecto y compasión. Mateo 11:29, hablando del mismo Señor, dice así. Y él mismo lo dice, ¿eh? Dice, dice 11:29 de Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay que aprender de él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces en vez de la ley, que no hay nada de eso, no se manifiesta el Espíritu de Dios ahí, no se manifiesta Dios en la ley en ese sentido, en cuanto a buscar la justificación, que él, es también aquí en Mateo, él dice, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces él mismo dice de él lo que es, pero dice aprended de mí. Entonces nosotros tenemos que, muchas cosas que habla del Señor, nosotros tenemos, por el Espíritu de Dios, el poder, al permitirlo, ser como el Señor, ser como Él. Imagínense la tremenda vara que está puesta para con nosotros. Entonces, ser como Él, eso es. Y entre esas está la mansedumbre. Entonces, una persona mansa es una persona que por el Espíritu de Dios, a manifestar el fruto del Espíritu, permitir la obra del Espíritu a través de la palabra de Dios, a través de ser llenado de la palabra de Dios y por el poder de Dios, como lo hemos visto también, uno puede ser como el Señor en las distintas circunstancias. Entonces, no defenderse a uno mismo, sino defender lo que es del Señor. Mire, voy a leer de manera adelantada el verso primero del capítulo 6. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa con espíritu de mansedumbre? Que no defiendan lo tuyo, defiende lo que es de Dios, no lo tuyo. Es el espíritu de mansedumbre, de humildad. No defiende lo tuyo. ¿Cuántos defienden la iglesia, su puesto, su estatus? Eso no es mansedumbre. Eso no tiene nada de Dios. El Espíritu de Dios no está allí. El Espíritu de Dios está cuando uno defiende lo que es de Dios, no lo que es de uno. La verdad de Dios. Ese espíritu de mansedumbre. Y el otro que se lo arregle con el Señor. Si me dice algo a mí, cierto. Y si me dice algo a mí relacionado con el Señor, a Moisés le criticaba y decía, el Señor me mandó a mí, arréglesela con él, más o menos así, pero él intercedía, como el Señor también intercedía por lo suyo, delante de Dios su Padre. Entonces, no defender lo suyo, sino con espíritu de mansedumbre, defender la verdad de Dios. Templanza.
¿ya? O dominio propio. Esta palabra significa eh, tener poder dentro de uno. Esa es la palabra. Ella, encratía, es tener poder dentro, ¿ya? De poder en uno. Por eso es dominio propio o templanza. Veamos la descripción que tenemos acá. Dice, tiene que ver con la capacidad del control personal. Ay, 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 qué difícil controlarse muchas veces, ¿ya? Dan ganas de volverse loco, ¿ya? Tirando manotazos para todos lados, palabras para todos lados, ¿ya? Todo eso que uno ha hecho tantas veces, ¿no? Tiene que ver con la capacidad del control personal. Es obra del Espíritu de Dios, querido hermano. Tú no puedes. Es la expresión natural e imprescindible en la vida cristiana. En algún momento de la historia de la Iglesia durante el siglo segundo hubo un grupo que se llamaban los ecratitas, que vienen de ahí de engratía, los ecratitas, que enfatizaban en un ascetismo basado en lo que entendía por dominio propio, ¿ya? O sea, se castigaban, se limitaban en ciertas cosas, era eso. Estos se abstenían, entre otras cosas, de carne y vino, e insistían en celibato, se abstenían también de mujer, como manifestación de dominio propio. Pero lo hacían ellos, por eso después, todo esto, muchos de estos después eran borrachos, se volvían locos con las mujeres después, no aguantaban, porque ellos no pueden, si el hombre por sí mismo no puede. Hay personas que por naturaleza son controladas y todo eso, ¿no? Pero la obra del Espíritu de Dios es distinta, es una obra de poder. Entonces ellos, en el ambiente religioso, deseando ellos mantener un dominio propio, ¿verdad? Y se abstenían, porque eso les mandaban, pero en el fondo nunca podían, nunca podían. Por eso hay tantos lugares donde hay sepultura de monjas, de guaguitas de las monjas. Ya. ¿Por qué? Porque en el fondo no aguantaban, no aguantaban. Dice, sin embargo, el autocontrol personal o el dominio propio, opuesto a las pasiones de la carne, no surge del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que tener muy claro eso. Por eso hay que llenarse de las cosas de Dios, hay que llenarse de la palabra de Dios, hay que permitir la obra del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, sino ir siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo uno es siendo lleno del Espíritu Santo? Bueno, por el estudio de la palabra de Dios, pues. Porque uno va entendiendo y conociendo la palabra de Dios, va sabiendo, entendiendo cómo uno debe ser, cómo era el Señor, cómo era Moisés, cómo era Pablo, por ejemplo, y cómo debo ser yo y de dónde saco eso. Bueno, de Dios, por el Espíritu de Dios. Ese es el fruto, no de la ley. Entonces dice, el dominio propio es un testimonio de libertad y pureza que respalda el mensaje del Evangelio. Entonces ahí tenemos las últimas tres, que son la fidelidad, la mansedumbre y la templanza, ¿ya? Que es lo que uno tiene en relación a sí mismo. Pero lo dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces la ley no tiene nada que decir ahí, po. No tiene nada que hacer ahí, po. No tiene nada que acusar, no puede acusar. Entonces dice acá, tengo una anotación, dice, como si Pablo dijese, quien tiene este fruto del Espíritu Santo tiene la verdadera libertad, es libre, es libre, libre de la ley, libre de estar encuadrado, pero libre para poder manifestar a Dios, po. Y no necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que este fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu Santo y se desborda desde el amor cumpliendo de sobre y rebasando todas las obligaciones que la ley pueda imponer. Eso lo dice la cueva. Lo leo de nuevo. Dice, mientras que este fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu Santo y se desborda desde el amor cumpliendo de sobre y rebasando todas las obligaciones que la ley pueda imponer. Entonces la ley no tiene nada que hacer aquí. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales virtudes no hay ley. Cuando uno se llena de las cosas de Dios, es lleno del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, eso que se va transformando de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, según de los Corintios 3:18,
Eso es algo que se manifiesta de forma natural, porque uno permite, lo deja, lo permite al Espíritu de Dios. Si no, tenemos puros problemas personales y humanos nomás, que no tienen ninguna dirección, excepto el pecado. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener bien clarito algo. Este texto, entre otros, este texto otra vez tan importante. Nosotros no somos peleles de los deseos y de las pasiones. No podemos ni debemos ser peleles de los deseos y de las pasiones. No debemos. ¿Por qué? Porque este texto lo explica. Para que nosotros lo sepamos y para que lo vivamos. Pero los que son de Cristo, los gálatas eran de Cristo, por eso estaban poniendo bajo la ley. Estaban ignorando la obra del Señor, el poder de la obra del Señor. La estaban ignorando totalmente. Y eso nos pasa a muchos creyentes, que después vamos a la iglesia, porque hay que ir. Y vamos a la cena, porque hay que ir. Y no entendemos nada de la cena. No entendemos cuál es la función de la cena, qué es lo que tenemos que contemplar. Mi hermano, falta mucha enseñanza sobre esos temas. Por eso es que los hermanos van a la cena y salen vacíos de la cena, vacíos. O tú sales lleno. Muchos salen vacíos y salen hablando cualquier cosa para afuera, menos de la cena. Lo digo porque en el fondo el cristianismo es una vida, es vivir a Cristo, es una vida en Cristo. Y eso a veces hay unos pequeños reflejos en la vida de los creyentes, eso debería ser constante y ese es nuestro fracaso. Y nosotros tenemos que tratar de volvernos de ese fracaso, de ser creyentes de chispazos nomás, y no creyentes que iluminan constantemente, creyentes de chispazos nomás. Y este es uno de los puntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Cristo, las pasiones y los deseos han sido crucificados. Es decir, en la cruz del Calvario, las pasiones y los deseos han sido clavados, por así decirlo, como dice Colosenses, han sido muertos. Le ha sido quitado poder. No tienen poder. Nosotros no estamos a las cosas que se le ocurran, las pasiones y los deseos, que están todavía, pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para manifestar al Señor, su carácter. Y el fruto del Espíritu es eso, manifiesta el carácter del Señor, manifiesta el carácter que ha de ser manifiesto en el creyente, ante Dios, ante el prójimo y con respecto a sí mismo. Por eso dice, pero los que son de Cristo han crucificado. Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ese viejo hombre, que por así decirlo es el paquetito completo, es el personaje completo, con las pasiones y los deseos, con todo, juntito, ya el viejo hombre lo personifica, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿A dónde está? Crucificado. Tú no sacas nada con decir una y otra vez, aunque el texto sería bueno grabarlo. He sido crucificado juntamente con el Señor, he sido crucificado, estoy muerto. El viejo hombre ya no tiene nada que ser aquí. Pero si digo eso sin llenarme la Biblia, no pasa nada. Pero si eso lo digo llenándome de la Biblia y creyéndolo, mi vida cambia. Porque ahora ya sé que no, eso no tiene nada que hacer aquí. Para que el cuerpo del pecado, es decir, ese cuerpo que hemos dicho, ese viejo hombre, sea destruido. Es decir, le sea quitado todo poder. Ya no encabeza
los pensamientos y las acciones del hombre, ya no las encabeza, ya no es el rey, ya no es el que manda, no es el que reina. Dejó de serlo porque ahora el que ha de reinar es el Señor a través de su palabra por su espíritu. Él es el que ha de encabezar y llevar el control en mi vida, en mis pasos, en mis pensamientos, en cada cosa que hago, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si yo no reconozco eso, no lo entiendo, no lo creo, ¿qué cosa? Que he sido crucificado, que el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, que le ha sido quitado poder y que dice ya no tengo por qué servir al pecado. ¿Y por qué sirvo al pecado? Porque estas verdades no la arraigo en mi alma, en mi corazón. No estoy lleno de esas verdades. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, las pasiones y los deseos, todo allí. Y crucificado es muerto. Y en este caso, para que el cuerpo del pecado sea destruido, en el sentido que es muerto, en el sentido de que le ha sido quitado el lugar que tenía antes, el lugar preeminente que tenía en nuestra vida, en nuestros pasos, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en cada cosa. Y cuando nosotros caigamos en esas cosas, tenemos que darnos cuenta de que estamos permitiendo al viejo hombre, y punto. Y volver a establecernos en la nueva naturaleza, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no somos siervos del pecado, somos siervos de Dios. 24. Pero los que son de Cristo, y ahí cuando dice los que son de Cristo, es un genitivo de pertenencia. Siempre habla del genitivo normalmente de posesión, ¿eh? El Hijo de Dios ya es posesión, el Cristo de Dios, etcétera. Entonces, aquí es importante poder darnos cuenta de la pertenencia, de que somos de Cristo. Ahora, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, eso han crucificado es algo que es un hecho definitivo, no es algo que se está haciendo constantemente, es definitivo. Lo único que yo tengo que entender, volver a esa realidad de que eso ya fue hecho, volver a esa realidad, que yo fui crucificado y que esa realidad se mantiene, pero es algo definitivo, es un perfecto, es definitivo. Dice, con sus pasiones y con sus deseos. Los deseos, los anhelos malvados que ellos conscientemente apoyan y animan. Los deseos, ¿ya? Son los anhelos malvados que ellos conscientemente, los deseos, apoyan y animan. Nunca la carne va a desear hacia Dios. Nunca la carne va a desear hacia la santidad. Y eso tenía que ser crucificado. No podía quedar libre a sus anchas en la vida del creyente. Por eso fue crucificado. Era necesario que fuera crucificado. No podemos nosotros estar un día con el Señor, otro día con la inmundicia, con esos malos pensamientos, con esas tendencias pecaminosas, con esos, como dice aquí, anhelos malvados, que el deseo conscientemente apoya y anima. No podías, tenía que ser crucificado y el Señor hizo la obra perfecta. Para poder servir al Señor, ¿sabe lo que hizo el Señor? Nos mató. Para poder servirle tenía que matarnos. Para poder servir al Señor tenía que quitarnos del medio a nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, el 2:20. Tenía que quitarnos del medio si nosotros no podemos hacer nada excepto estorbar. No hacemos ni una otra cosa más que eso. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Nos sacó de en medio del camino para poder servirle y nos dio toda, nos capacitó plenamente por su espíritu y por su palabra para poder servirle. Y el otro, chao, ya, fuera. ¿Y dónde lo echó fuera? En la cruz. Le quitó poder, le quitó el reinado, le quitó el gobierno, le quitó lo que para él es el derecho, que todavía piensa que tiene derecho a controlar la vida del creyente, pero le fue quitado allí en la cruz del Calvario. Segunda de los Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un estado, el estar en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la realidad. ¿Por qué las cosas viejas pasaron? Bueno, porque fueron crucificadas. Porque el viejo hombre fue crucificado, fue muerto. Hemos muerto al pecado. El mismo hombre ha muerto. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, o ya que alguno está en Cristo, teniendo esa realidad, nueva criatura es. Hay una nueva creación que antes no estaba, no la teníamos, no la conocíamos. Ahora ha sido puesta por el Espíritu de Dios. Una nueva, algo nuevo. Nueva, dice, criatura es. Y es nueva en su carácter. No es que nos hizo, no nos mejoró, sino que puso algo nuevo, en carácter nuevo, totalmente nuevo, en contraste a lo viejo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las antiguas. He aquí, o mira, observa, pon atención, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Una nueva creación, ¿verdad? Y cosas nuevas. Todo nuevo. Y eso tiene que manifestarse. Y puede manifestarse porque Dios lo hizo. Y la única manera es que no se manifieste, en el caso de los Gálatas, es que se pongan bajo la ley. Y las obras de la carne se van a manifestar. Y en nosotros es lo mismo. La única manera es permitir la obra de Dios por su Espíritu. Que su palabra sea la que llene nuestros corazones, no otras cosas. Entonces dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si el creyente ha recibido vida, ha sido por el Espíritu. Entonces dice, ya que vivimos por el Espíritu, ya que eso es así, también andemos por el Espíritu. Ese andar es un término militar que significa marchar en orden, formar en, ¿ya? Formar en, o sea, formarse. Esa es la palabra andemos o eh, formar en fila. ¿Ya? También significa avancemos. ¿Ya? Entonces, dice, ya que vivimos por el Espíritu, es decir, por la habitación, por la realidad de la habitación del Espíritu en nuestros corazones, entonces dejemos que el Espíritu conduzca. Entonces, si no, ¿para qué vino? Mire, en el verso 16 lo dice así, lo vimos ya, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Ahí andar es conducirse, es distinta al otro, ¿ya? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dijimos que lo primero, lo segundo, es una consecuencia de lo primero, que andad en el Espíritu y de esa manera no serán satisfechas o satisfechos los deseos de la carne, al andar en o por el Espíritu. Y aquí dice, ya que vivimos por el Espíritu, marchemos, ¿ya? Avancemos como un ejército por el Espíritu. O sea, el Espíritu conduce, aquí en la palabra de Dios, yo sé cómo debo andar, po. Por la palabra de Dios yo sé cómo debo marchar, po. Por la palabra de Dios los creyentes saben cómo deben formarse, po. Saben. No lo busquen en otro lado porque no lo van a encontrar. Ni en la filosofía, ni en la religión, ni ninguna cosa. Aquí en la Biblia está todo para eso. Y si fracasamos, somos nosotros los culpables. ¿Y qué tenemos que hacer? Cuando pase eso, tenemos que volver a la Biblia. No crear nuevas cosas. O decir que lo que es pecado no es pecado. Porque no podemos. Porque somos débiles. Entonces siempre vamos a pecar. Entonces en realidad esas cosas ya no son pecado. Y le cambian el nombre a las cosas para que el creyente
entre comillas, pueda vivir una vida de santidad que es falsa, porque simplemente es un maquillaje de una santidad falsa en donde el pecado se ha permitido. Si vivimos, o ya que vivimos por el Espíritu, enfilémonos, enfilémonos, ¿eh? Marchemos, conduzcámonos, avancemos y dejémonos conducir también por el mismo Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la obra de la carne. Ese es lo que resulta de no permitir conducirse, marchar, avanzar por aquel que nos ha dado, que nos sella como aquellos que tenemos vida por el Espíritu Santo. Si no hacemos eso, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y la palabra irritar es fuerte ahí. La palabra irritar significa llamar fuera, provocar al combate, agitar. Es como decir, ya, vos, vamos para afuera, vamos a pelear, po, vamos para afuera, vos. Soy choro, vamos para afuera. Po. Te crees muy hombre, vamos para afuera. Y eso es po, irritar. La palabra es llamar, provocar. ¿Has escuchado eso? Vamos para afuera, po, ya, po. Eso po, es la palabra. Entonces dice, llamar fuera, provocar al combate, agitar lo que es malo en otro. Entonces, irritarlo ya y sacar la bestia que está en todos los hombres, po. Sacar lo malo del otro. Eso es. Entonces, cuando no se anda en el Espíritu Santo, cuando nos provocamos y nos irritamos unos a otros, es que se va a manifestar toda la naturaleza humana, todo lo malo. Y decir, sí, pero tú hiciste esto, sí, pero tú hiciste esto, otro, ¿y qué te creí? Tu señora, y tu hermana, y tu amiga, y empieza a sacarse toda la familia, creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está haciendo nada. Porque están bajo la ley. Y bajo la ley el Espíritu de Dios no está operando, no está conduciendo, no está marchando, enfilados por el Espíritu Santo. Por tanto, todas esas cosas se van a dar por naturaleza, por causa de que se va a manifestar la naturaleza caída, las obras de la carne. Entonces dice, no nos hagamos vanagloriosos o engreídos, ¿ya? Viene la palabra vacío, ¿ya? Engreído, vacío, inflado, irritándonos unos a otros, ¿ya? Y esa es la palabra que hemos dicho que es agitar lo que es malo en otro, llamar fuera, provocar al combate, envidiándonos unos a otros, desear lo que es del otro. De tal manera que cuando se producen esas situaciones, probablemente hay un interés por quitar del poder al otro, o por quitar lo que tiene el otro, o quitar lo que el otro es, sacarlo del puesto, sacarlo de aquí, lo que sea. Entonces también hay una envidia, se provoca el deseo de querer estar allí. Saben ustedes que muchos hablan de los políticos, contra los políticos y todo, pero en el fondo muchos tienen razón en muchos casos, pero muchos son envidiosos, les gustaría estar ahí para poder robar y sacar todo lo que ya, lo llaman ladrón y todo eso, pero ellos quisieran estar ahí para hacer lo mismo. Entonces en el fondo quiere tener lo del otro y eso es envidia, eso es envidia. Si no, todos lo hacen porque son personas sanas y que no, les gustaría estar ahí. Y cuando logran estar ahí, hacen lo mismo o peor. Entonces, todo esto que hace afecta al, a la santidad, a la manifestación del Espíritu de Dios. Y afecta porque cuando se provoca, cuando la ley está haciendo y la carne se manifiesta, la iglesia pierde. Porque después todo es conducido por aquellos envidiosos que tomaron un lugar porque querían. Y Dios está totalmente ajeno, aunque sean creyentes, a la dirección
de esa persona. Lo último, ya que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, lo cual es real para los creyentes, andar por el Espíritu es lo que permitirá que el fruto del Espíritu se manifieste. No nos hagamos vanagloriosos y gritando unos a otros, envidiándonos unos a otros. El contraste de no permitir aquello que es lo que manifiesta y lleva al punto de una vida agradable a Dios, que es ser conducido, ¿verdad? O avanzar por el Espíritu. Totalmente opuesto. Entonces, hasta el final, el apóstol Pablo aquí en Gálatas, hasta el capítulo 5, él habla del peligro de ponerse bajo la ley. El peligro de que de esa manera pueda manifestarse lo que es la naturaleza humana, que es terrible y que es capaz de cualquier cosa, hasta del homicidio, aún siendo creyente. Y hasta el final él lo hace de esta manera y habla del resultado de no dejarse conducir o avanzar en el espíritu, porque en el fondo ellos están ahí en la cornisa. Algunos ya se han dejado eh, circuncidar, se están dejando circuncidar. Algunos ya estaban guardando los meses, los días, los meses, los años, estaban guardando ya las fiestas judías y cada vez iban a empeorar. Entonces, por eso su llamado de atención, su exhortación, su explicación es tan vasta. Y aunque son pocos versículos, tiene tanto. Y yo les llamo a los hermanos que sigan viendo, leyéndolo y sacando provecho de esto, de estos textos, que son muy importantes para la vida espiritual y para no caer en el error. Muy bien, querido hermano. No sé si hay algo que quieran decir o alguna pregunta. Bien, bueno, terminamos el capítulo 5. Ahora vamos a entrar al 6, que es tan importante. Y sigue el tema, ¿eh? Sigue el tema del espíritu y la carne, sigue, aunque tiene otro nombre, en el fondo el apóstol Pablo hasta el final habla de ese tema y lo vamos a ver mediante en el próximo estudio. Bien. Bien, Mauricio, No, ninguna duda por acá. ya. A ver, vamos a ver si podemos molestar a Johnny. Johnny, ¿estás por ahí? Amén, amén. Ahora, Johnny, ¿te puedo molestar para orar, para terminar? Sí, hermano, sí. Ya, gracias. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, porque estamos escuchando de su palabra, mi Señor, y gracias también por aclararnos misterios, mi Señor, que siempre hay en su bendita palabra, mi Señor, y alimento que usted nos da gratuitamente, mi Señor. También para la defensa de nosotros, mi Señor, y para estar seguro, mi Señor. Señor, le pido por cada hermano que está escuchando, mi Señor, para que sea de bendición para sus almas, mi Señor. Y Señor, que usted bendiga a todos los hermanos, mi Señor, para que se puedan conectar nuevamente. Y Señor, que también ayude a los hermanos que están en debilidad en estos momentos, mi Señor, en su cuerpo están enfermos, mi Señor, que usted le ayude, mi Señor. Y Señor, en las dudas, mi Señor, que usted nos fortalezca, mi Señor. Y Señor, en el alimento espiritual, mi Señor, que siempre usted nos tenga, mi Señor. Y si estamos con dudas, mi Señor, que usted con su espíritu, mi Señor, siempre nos dé la fortaleza, mi Señor, porque siempre somos dependientes de usted, mi Señor. Señor, yo no decreto, tampoco declaro, vivo en su voluntad, mi Señor, en lo posible, porque soy de repente muy soberbio y como dijo el hermano también, es una lucha continua, mi Señor, que tengo, mi Señor, pero gracias porque usted está presente conmigo, mi Señor, y le agradezco en el nombre bendito, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias.